Bueno, damas y caballeros, habemos final de Champions. Y es que en este video vamos a intentar predecir, analizar y destacar algunas de las claves que sucederán durante el encuentro. Primero que nada, me gustaría analizar un poco el camino que han recorrido ambos equipos hasta llegar a la final. Luego me gustaría analizar un poco más las alineaciones y el modo de juego. Y finalmente les propongo hacer un 11 combinado, además de una predicción para el resultado. Sin más que añadir, empecemos por el primer equipo, Inter de Milán. Equipo que llega a la final tras haber vencido a Feyenoord, Bayern de Múnich, Barcelona y están en la final. Además de haber hecho una impecable fase de grupo. Déjenme les explico. Y es que sí, como les adelantaba, su fase de grupos de la UEFA Champions League fue cuando menos destacable, quedando entre los 8 primeros, más específicamente en la posición número 4 y siendo el equipo que menos goles encajó de toda la clasificatoria, con uno solo permitido en 8 partidos. Más adelante y ya en la etapa de octavos de final se enfrentaron al Feyenoord, que a priori sería un equipo bastante inferior, pero hay que tener en cuenta que venían de eliminar al Milan. Sin importar esto, el Inter pasó fácilmente luego de aplastarlo con un 4-1 en el global. En cuartos de final les tocó enfrentarse a un rival bastante superior al Feyenoord, el Bayern de Múnich, y con un resultado en la ida de 2-1 y en la vuelta empataron 2-2, lograron pasar a semifinales. Y una vez ya estando en semifinales les tocó bailar con la más fea. Les tocó el FC Barcelona, equipo más en forma en aquel momento y creo que actualmente también, al cual lograron vencer en una increíble llave que se termina cerrando por un gol en el extra tiempo luego de haber empatado en la ida 3-3 y haber igualado también en la vuelta a los 90 minutos 3-3. Gol de último minuto de Fratesi que les da la victoria y el pase a la final. Por otro lado tenemos al otro lado de la moneda al Paris Saint-Germain, el cual no le fue nada bien en la fase de grupos, clasificando como 15º y habiendo empezado en una racha bastante baja. Sin importar esto, lograron reponerse en las últimas 2 jornadas con 2 victorias ante el Stuttgart y Manchester City, los cuales le permitieron avanzar a la fase eliminatoria. Una vez ya estando clasificado a los nuevos playoffs implementados por la UEFA durante esta edición de la UEFA Champions League, les tocó enfrentarse al Stade Brestois, al cual vencieron de manera bastante fácil y amplia con un marcador general de 10-0. Con un impresionante 7-0 en la vuelta. Fue bastante impresionante que este equipo llegara tan lejos y de manera tan convincente en la fase de eliminatoria de playoff. Pero ahora les tocaba bailar con el equipo que mejor lo había hecho durante la fase regular y favorito a ganar la Champions hasta aquel momento, el Liverpool, al cual a pesar de en la ida haber pasado por encima, no lograron marcarle un gol y en la única ocasión que tuvo el Liverpool marcaban. Esto parecía una sentencia para el equipo parisino y todo parecía indicar que en Anfield pasarían los Reds. Sorprendentemente y con un estelar Gianluigi Donnarumma supieron imponerse en la vuelta 1-0, llevándolos a penales, donde nuevamente el arquero italiano tendría una actuación estelar. Tras lograda esta hazaña, el cuadro parisino pasaba a ser uno de los grandes favoritos a llevarse el trofeo y les tocaba enfrentarse al Aston Villa, equipo inglés que venía en buena racha y que aparentemente podría darle algo de problema. Tras una ida en la que el PSG se impuso 3-1, parecía que todo estaba hecho para la vuelta y empezaron ganando 2-0. Todo parecía hecho, pero en un sorprendente giro de los hechos logró el Aston Villa marcar 3 goles, lo cual no les serviría para mucho, ya que quedarían eliminados y nuevamente el Paris Saint-Germain se impondría y pasaría a las semifinales. En la fase de semifinal les tocó enfrentarse contra el equipo que eliminó al Real Madrid, Arsenal. Si bien el cuadro de Londres venía con la flechita para arriba tras haber vencido a uno de los favoritos y máximo ganador histórico de la competición, el Paris Saint-Germain logró imponerse nuevamente en ambos partidos. Y así fue como llegó a la final el que para muchos es el favorito. Hora de analizar un poco más las alineaciones, empezando por el Inter de Milán, el cual probablemente se plantará en la final con una alineación muy parecida al que usó contra el FC Barcelona. Sommer debería ser el arquero titular, lo ha sido durante toda la temporada y es probablemente uno de los mejores arqueros de la temporada. Probablemente usarán la típica línea de 3 que siempre han usado durante todo el año natural, con Bastoni, Acerbi y Jean-Aurélien Bisset o Benjamin Pavard. Cualquiera de los dos podría jugar perfectamente.
Formando la línea de 5 con la que juegan en el medio del campo, estaría como Di Marco por izquierda a modo de carrilero. Mkhitaryan, Çalhanoğlu y Varela formarían el medio del campo. Dumfries jugaría por derecha como carrilero. Y arriba estarían Thuram y Lautaro Martínez, jugadores clave. Para mí, la clave de este partido estará en Di Marco, ya que considero que defensivamente flaqueó mucho contra el FC Barcelona. A destacar sobre el juego del Inter está sobre todo su juego defensivo. Es un equipo muy difícil de pasar, a pesar de que en el partido contra el Barcelona se marcaron muchos goles, se vio mucho su estructura defensiva. También ese medio del campo será clave en el resultado del partido. Hora de pasar a analizar a la escuadra parisina, que probablemente jugará con Gianluigi Donnarumma, al que considero el mejor portero de la actual temporada hasta el momento. Por izquierda debería jugar Nuno Mendes si no hay ningún inconveniente. Dupla de centrales para William Pacho, Marquinhos y por derecha Hakimi, que también considero que será clave teniendo en cuenta lo que ya mencioné sobre Federico Di Marco. El medio del campo debería ser Fabián Ruiz, Vitinha y un poco más retrasado Joao Neves. Y la delantera debería ser, si no hay ningún inconveniente, Kvaratskhelia por izquierda, Dembélé por el centro y Barcola o Doué por la derecha. Creo que será clave que el jugador juegue en esa posición porque, como ya mencioné, considero que la banda izquierda del Inter de Milán es la más floja defensivamente. No en ofensiva, sino en defensa. Ya casi vamos llegando a la conclusión del video y me encantaría hacer el 1x1 o el 11 combinado. Primeramente en portería considero que Gianluigi Donnarumma se encuentra un poco por encima de Sommer sin quitarle importancia al arquero suizo. Como lateral por izquierda considero que se vuelve a imponer nuevamente el equipo parisino con Nuno Mendes siendo probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo, teniéndolo muy peleado con Alejandro Balde, pero en este caso se impone Nuno Mendes. Para el central por izquierda la pelea está entre William Pacho y Bastoni. Si bien para gustos personales prefiero bastante más a William Pacho, considero que es bastante mejor Alessandro Bastoni. Para el central por derecha tengo que hacer un poco de trampa acá porque considero que Acerbi, Bisek y Pavard no pueden ser comparados con otro jugador que no sea el central derecho del Paris Saint-Germain. Así que entre estos cuatro tendremos que sacar a uno. Y yo diría que Francesco Acerbi es el mejor de todos. Por derecha el debate está bastante fuerte ya que viene de hacer una gran eliminatoria Denzel Dumfries, pero Achraf Hakimi se impone no solo por la eliminatoria que hizo contra el Arsenal, que ya fue bastante buena, no solo por la eliminatoria que se hizo contra el Aston Villa, que también fue muy destacable, sino por su temporada en general. Una vez pasamos al medio campo, considero justo comparar a Vitinha con Hakan Çalhanoğlu. Creo que son los jugadores más comparables cada uno en su posición, y aquí considero que nuevamente se impone Vitinha. La otra comparación que viene en el medio del campo vendría a ser Fabián Ruiz o Henrikh Mkhitaryan. Si bien soy muy partidario de los partidos destacables que hace Henrikh Mkhitaryan, considero que el español es un poco superior. Y finalmente, para terminar con el medio campo, Joao Neves contra Varela. Aquí sí que considero que nuevamente el equipo italiano se impone y Varela es el mejor jugador de ellos dos. Hora de ir a la delantera. Para hacerlo lo más justo posible, compararemos a Marcus Thuram con Visca Kvaratskhelia, Lautaro Martínez con Dembélé, y por derecha no hay más nadie que comparar con Doué o, en este caso, Barcola. Así que tomaremos a Denzel Dumfries como jugador ejemplo. Por izquierda considero que entre Visca Kvaratskhelia y Marcus Thuram es más destacable el georgiano, luego de todo lo que ha logrado durante la temporada. Si bien sus números no lo avalan como un jugador de clase mundial, sus partidos y sus jugadas sí lo hacen. En la delantera tenemos una comparación un tanto rara que hace algunos años nadie se imaginaría entre Lautaro Martínez y Ousmane Dembélé, en el cual creo y considero que el astro francés se impone al argentino. Por lo tanto, Dembélé es el delantero centro titular. Y ya por derecha la comparación recae entre Désiré Doué, Bradley Barcola o Denzel Dumfries.
Aquí nuevamente considero que el equipo parisino es superior. Desiree Doué. Bueno, llegamos a la parte final del análisis donde decidiré qué equipo considero que se llevará la final de la Champions y sobre todo tendremos en cuenta cuál será el resultado y por qué. Primeramente, preveo un partido con muchos goles, a pesar de que la defensa del Inter ya haya reiterado que es bastante fuerte. Siento que será un partido muy parecido a los que se dieron entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, pero que en este caso la escuadra italiana terminaría perdiendo, por lo que considero será un 3-2 en la final a favor de la escuadra francesa. Y es que siento que tanto los jugadores de ataque como los jugadores de defensa del Paris Saint-Germain serán capaces de imponerse ante la defensa y el contraataque italiano. Con esto cierro el análisis, espero que les haya servido y que nos vemos en la final.